Hoy quiero hablar bajo el tema del templo a la sociedad. Y es algo que debemos pensar porque quiero hablar de estos 5 ministerios y cómo lo extendemos, estos 5 ministerios del templo a la sociedad. Hay una ideología en donde se piensa que existen en algunas mentes que solo Dios puede utilizar a los creyentes dentro de la iglesia, ¿verdad? Una ideología muy fuerte que solo tiene que ser en el contexto de iglesia, donde Dios utiliza a las personas, o en el contexto de un templo, donde Dios puede utilizar a las personas. Y hemos limitado el mover de Dios o cómo Dios puede utilizar a las personas adentro del templo. En ocasiones, esto equivale de que si yo quiero que Dios me utilice, que Dios utilice mis dones, mis talentos, tiene que ser solamente en el contexto del templo. Y si yo no estoy en el templo, Dios no me puede utilizar, ¿verdad? Esa mentalidad a veces está en algunas mentes cristianas. Y hemos domesticado el mover del Espíritu, el mover de Dios, lo que Dios puede hacer a través de nosotros simplemente cuando nos reunimos en comunidad o en el templo. Piensa en la imagen de un zoológico, ¿verdad? Y cuando usted va al zoológico, hay muchos animales y cada animal está domesticado. Pero sabemos que ese animal, si usted lo saca fuera del zoológico y lo lleva a la selva o al lugar de donde ellos proceden, puede funcionar. Ese animal funciona en la selva, funciona en el zoológico. Y han habido historias que animales del zoológico se escapan y están por las calles de algunas ciudades donde están esos zoológicos, ¿verdad que sí? Y ellos pueden funcionar. Y a veces el ser humano ha domesticado a los animales para que estén en un lugar en particular, ¿verdad? Y en el caso de los que tienen pajaritos, han domesticado el pajarito para que esté ahí. Pero la naturaleza del pajarito es volar libre, estar fuera, estar libre en la sociedad. Lo mismo pasa con nuestra mentalidad. A veces pensamos que solamente Dios nos puede utilizar cuando estamos en el contexto del templo. Y Dios nos quiere utilizar cuando estemos fuera del templo, en la sociedad, porque esas son las personas que más necesitan acerca de Dios, de conocer de Dios. Estaba recordándome esta semana una de las experiencias. Estaba contándole a alguien cuando era más joven, quizás 18 años por ahí, 18, 19 años, nosotros teníamos un grupo tenemos un grupo de predicadores, pero éramos 3 realmente. Era David Román y Luis Román, no son hermanos, el mismo apellido, pero no son hermanos. David Román y Luis Román y yo. Íbamos los sábados a diferentes lugares a predicar. Teníamos un equipo, unas bocinas, un cerebro, lo que llamaban cerebro, donde conectaban los micrófonos. Pedíamos electricidad a algún vecino, conectábamos nuestro equipo y comenzábamos a predicar la palabra de Dios. Fuimos a residenciales, fuimos a cárceles, a diferentes lugares. Y yo le contaba a estas personas, mientras yo hablaba de esta experiencia, yo decía, en el lugar donde yo he visto el poder de Dios obrar de una manera sobrenatural, es cada vez que nosotros íbamos fuera de la iglesia y hablábamos la palabra de Dios. Vimos gente sanarse, personas siendo liberadas de demonios. Todo esto, Dios hacía unas grandes cosas que yo me quedaba maravillado y yo decía, pero ¿qué es esto, Dios? Porque fuera de la iglesia es donde las personas necesitan a Jesucristo. Los dones, los milagros, las sanidades, Cristo las hacía para que conocieran que Él era el Cristo, para atraer a la gente hacia Dios. Y Él no las hacía simplemente en la sinagoga, sino también en las calles, donde quiera que Él caminaba. Entonces, la iglesia debe pensar en que Dios nos quiere utilizar fuera de la iglesia. Otra ideología es que permea en las mentes de algunos creyentes es eso le toca a los líderes de la iglesia o eso le toca al pastor o a la pastora de la iglesia. La mayoría de las tareas de la iglesia esto lo tiene que hacer el pastor y los líderes. Quiero decirte, hermano, que esto también es una falacia, que cada uno de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, estamos llamados a cumplir
con la gran comisión de Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es importante reconocer que Dios te ha llamado, Dios me ha llamado a mí y Dios te ha llamado a ti a hacer algo, no solamente por la iglesia, sino también por la sociedad. Entonces, Efesios 11 al 12 nos provee como una estructura, nos da dirección, ¿verdad? Da dirección a la iglesia y habla de 5 ministerios principales que existen en el contexto de iglesia. Ahí pueden haber más ministerios, pero estos vienen siendo el fundamento principal de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son esos 5 ministerios de acuerdo a Efesios? Bueno, aquí los vemos. El versículo bíblico dice y nos habla de esos 5 ministerios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y él identifica estos 5 ministerios. Brevemente vamos a hablar sobre estos 5 ministerios. Algunos dirían en la literatura de hoy y los que estudian la iglesia en el día de hoy, que especialmente en el contexto norteamericano se ha llamado a redescubrir estos 5 ministerios dentro del contexto de la iglesia. Y de alguna manera usted va a encajar en uno de estos ministerios más que en otro. Hay personas que encajan en 2 de estos ministerios, pero su corazón va a estar afín más en uno que en otros, ¿verdad? Recuerden que esto no es algo fijo, sino es más para darnos dirección como iglesia. Ahora bien, hablemos brevemente sobre estos 5 ministerios. Apóstol. Cuando pensamos en apóstol, yo pienso en expansión. Es esta persona que extiende el evangelio. Apóstol significa uno que es enviado o enviada a transmitir la fe en otro lugar. Usualmente la persona que tiene el llamado de apóstol, ¿verdad? Como vemos en el caso de Pablo, es uno de los casos más notables en el Nuevo Testamento. Vemos que supera barreras raciales, mueve las barreras de la iglesia. Es Pablo que va hacia los gentiles, va a nuevos contextos, desarrolla líderes, crea redes translocalmente, tienen nuevas ideas, quieren expandir el evangelio, quieren expandir la visión del reino de Dios. Usualmente el apóstol y una persona que encaja en este ministerio es el que quiere expandir, explorar nuevos contextos, explorar nuevos retos. Por eso necesitamos personas dentro del contexto de la iglesia local que tengan esta función de apóstol, que miren más allá de las 4 paredes de la iglesia, que expandan, ¿verdad? Y que quieran expandir, explorar nuevas cosas, nuevos ministerios en la iglesia local. Ahora bien, cuando hablamos entonces del profeta, yo pienso que el profeta es el que denuncia, ¿verdad? Es aquel que habla en favor de Dios, es el que conoce la voluntad de Dios, es el que está en sintonía con Dios y el que invita a la iglesia a mover nuestros corazones hacia Dios, es el que provoca la corrección, ¿verdad? Y es el que nos llama y el que nos dice, mire, tenemos que enderezar nuestros caminos. Es esa persona que habla y dice, no puedes estar pecando, ¿verdad? Hay unos que son más, usualmente la persona que está en este ministerio de profeta o en operan estos dones de profecía. Es una persona usualmente directa, ¿verdad? No puedes estar pecando, enderecen sus caminos, vuelvan a Dios. Y es el que nos recuerda, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la senda? Que nos acordemos de Dios, que no podemos vivir nuestra vida como nosotros queramos vivir. Tenemos que volvernos a las Escrituras, volver a la oración. Usualmente es el profeta, ¿verdad? Que habla acerca de la voz de Dios. Es el que llama al pueblo. Recuerden que tenemos que obedecer a Dios. De ahí tenemos ese ministerio del profeta. Así que usted puede ver cómo necesitamos esas personas también. Necesitamos personas que digan, vamos a extender, vamos a hacer nuevas cosas. Necesitamos personas que digan también, hey, recuerden hacer justicia, recuerden amar,
recuerden obedecer a Dios, recuerden seguir la palabra de Dios. Entonces, la otra oficina, esa es la palabra que estoy buscando en mi mente hace rato, ellos le llaman oficinas también. La otra oficina puede ser el evangelista. O sea, el evangelista, cuando yo pienso en el evangelista, es en el que proclama, ¿verdad? Es aquellos que reclutan. Son personas que comunican el mensaje del evangelio de Dios a otras personas y llaman a las personas a rendir su corazón a Jesucristo de manera personal. Los evangelistas usualmente se concentran a personas que no pertenecen a la iglesia. Hay personas que tienen ese don o tienen ese ministerio o son parte de esa oficina ministerial y tú lo ves que son personas que invitan personas y las personas vienen a la iglesia. Ahora, si el evangelista no está haciendo su trabajo, si usted está en la oficina de evangelista o en el ministerio de evangelista y Dios le dio esos dones y le dio ese llamado, ¿verdad? Y no está funcionando, entonces la gente no está llegando a la iglesia, de alguna manera, ¿verdad? Aunque es un trabajo en común, pero el evangelista usualmente tiene ese llamado de proclamar y tiene la facilidad de traer personas al contexto de iglesia. Yo he conocido personas que sí. Yo tengo un amigo en Cleveland, Tennessee, que él todos los domingos traía una familia nueva a la iglesia donde él pertenecía. Porque son personas que tienen ese don, que tienen ese llamado, que tienen ese talento. Así que necesitamos al apóstol que expanda, que extienda, al profeta que denuncie, el evangelista que se enfoca, ¿verdad?, en traer ese nuevo creyente, en proclamar el evangelio de Jesucristo. Ahora, la otra oficina o el otro ministerio viene siendo el ministerio de pastoral o del pastor o de pastores, pastoras. Y este se encarga de nutrir, proteger, darle cuidado a la comunidad, protección, llevar el rebaño de Dios a que madure y a que cultiven relaciones con Dios, con los demás, en hacer discípulos, ¿verdad? Y en cuidar a la gente. Y vemos que este llamado es más fácil porque tenemos pastores y usualmente vemos el rol de los pastores en nuestra vida. Pero el pastor, aunque yo soy pastor, quizás usted opera en esta oficina y son las personas que cuidan por otras personas, que le dan cuidado a otras personas, que atienden a otras personas. O sea, no solamente es el pastor. Y esto es importante también hacerlo en la comunidad de fe. O sea, usualmente el profeta es el que llama a la gente a Dios, no piensa en los sentimientos y usualmente el pastor es el que tiende a pensar en los sentimientos de la gente, en que ya que el profeta le rasgó el corazón, el pastor trata de nuevamente sanar el corazón de esa persona para que se integre a la comunidad de fe. Y la quinta oficina es el maestro. Y cuando pienso en maestro, pienso en el que explica, ¿verdad? Es en aquel que ayuda a entender la verdad de Dios. Es aquel que ayuda a entender las escrituras, especialmente en el contexto de iglesia. Formación espiritual es parte, el que nos ayuda a establecer nuestros fundamentos bíblicos, a construir lo que es la doctrina. Él nos ayuda a construir en la palabra de Cristo. Y entonces vemos que Él es el que nos enseña. Y vamos a ver que si miramos los 5 ministerios, que es la idea paulina en Efesios, es importante que las iglesias necesitan estos 5 ministerios, que personas actúen en estas 5 oficinas para que la iglesia sea saludable y siga creciendo en Dios. Al mismo tiempo, Pablo habla y nos menciona aquí que Dios ha llamado gente a evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, pastores, no a una persona. Quiere decir que su pastor no opera en los 5 ministerios, en las 5 oficinas. No, yo no opero en eso. Por eso yo necesito a usted y usted me necesita a mí, para que juntos podamos hacer la gran comisión de Dios. Porque hay unos que son buenos evangelistas, hay otros que son buenos profetas, otros apóstoles, otros pastores, otros maestros. Así que una persona no puede operar en estos 5 ministerios. Necesitamos a todas las personas
para que trabajemos juntos por el reino de Dios. Necesitamos el balance. El balance. Por eso yo soy abierto a la voz de Dios en ustedes. ¿Qué Dios nos tiene que decir a nosotros como iglesia? ¿Verdad? Porque quizás yo le pueda hablar a usted como pastor, pero viene otro hermano aquí al frente y le habla a ustedes como profeta. Necesitamos, ¿verdad?, que denuncie, que nos llame hacia Dios. Así que necesitamos ese balance. Antes de pasar al otro, los evangelistas, desde mi opinión, desde mi perspectiva, desde la perspectiva bíblica, son para fuera de la iglesia. Yo vengo de un contexto en Puerto Rico que hay muchos evangelistas predicando de iglesia en iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué hacen los evangelistas predicando de iglesia en iglesia? Cuando los evangelistas son llamados hacia afuera, no a evangelizar o reevangelizar la iglesia. Bueno, eso fue un comentario que quería hacer. Me lo quería sacar del corazón. Ahora bien, miren aquí el movimiento que quiero hacer ahora para retar nuestra mente y nuestra espiritualidad. Ahora, los 5 ministerios en la sociedad. Pero pastor, Dios nos ha llamado, hemos sido salvados, sellados por el Espíritu, y somos gente que Dios nos ha colocado quizás en uno de estos 5 ministerios principales. Entonces, pastor, ¿qué hago? Entonces, ¿estamos aquí 24/7 dentro del templo? No. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque el templo se abre algunas veces a la semana y nos reunimos solamente algunas veces a la semana. Entonces, pastor, cuando el templo está cerrado, cierro mi don, cierro mi talento, cierro mi llamado hasta el próximo domingo. No. La intención de Dios también es que estos 5 ministerios también operan en la sociedad. Por eso el tema de hoy es del templo a la sociedad. Donde quiera que usted se encuentre, su don, su llamado, su ministerio opera con usted. Usted lo puede utilizar en ese contexto también. Nosotros servimos también a la sociedad en estos 5 ministerios. Les voy a dar algunos ejemplos aquí. Los apóstoles, ustedes saben que son aquellos que extienden. Puede ser cualquier profesión o cualquier trabajo que expanda o lleve a la sociedad a otro nivel, a un nuevo lugar. No solamente usted es apóstol o opera en esta oficina de apóstol dentro de la iglesia, sino también porque la mayoría de ustedes trabajan fuera de la iglesia. El único que trabaja dentro de la iglesia soy yo. Usted me puede ver por ahí dando vueltas. Y cuando estoy aquí en la semana, esto aquí está cerrado, aquí no hay nadie, estoy solo yo aquí. Quizás el otro pastor americano y la secretaria, y no hay nadie por aquí. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Pero cuando estamos en sociedad, igual que usted trabaja en la sociedad, entonces ese don, ese talento no se quedó aquí dentro de la iglesia, está con usted. Entonces, si usted, lo que quiero decirle es que no todos trabajamos dentro del templo. Algunos que trabajan dentro del templo, otros no. Usted trabaja en la sociedad. Así que usted también puede ser llamado por Dios, tener esos dones y esos talentos y ponerlos al servicio de la sociedad. Así que si usted tiene una profesión que extiende, que expande, que lleva a otro nivel a la sociedad, puede funcionar también en esa oficina. Estas personas, hablando de otras profesiones fuera del contexto de iglesia, son personas que usualmente llevan a la sociedad a un nuevo conocimiento. Tenemos inventores, exploradores, científicos y todo tipo de personas y cualquier profesión que hace lo que aquí se describe. También son apóstoles dentro de la sociedad. Porque Dios nos ha llamado a construir la sociedad. Dios nos ha llamado a cambiar la sociedad. Y como creyentes podemos hacer esto también. Ahora bien, los profetas en la sociedad. Cualquier trabajo, cualquier profesión que busca la justicia social. Estas personas denuncian justicia social. O sea, que usted puede ser un profeta desde su profesión en la sociedad, denunciando justicia social. Pastor, yo soy profeta, pero ¿cómo lo hago en la sociedad? Bueno, buscando la justicia social. Algunos ejemplos, los trabajadores sociales son personas que hacen eso. Abogados políticos, aunque los políticos están ahí, pero
están en duda, pero están ahí también. ¿Ve? Y si su trabajo, usted puede trabajar con organizaciones sin fines de lucros, usted puede trabajar en organizaciones que tengan un énfasis social, y ahí vamos el profeta cómo se desenvuelve también en la sociedad. Los evangelistas entonces, cualquier profesión o trabajo, cualquier trabajo que tiene un mensaje. Usualmente estas son las personas que esparcen un mensaje que trae algún beneficio, usualmente trae algún beneficio, si somos cristianos, a la sociedad. Y vemos personas como promotores, motivadores, vendedores. Si usted trabaja en cualquiera de esas áreas, que usted promueve, que usted vende algo, usualmente el don que él tiene, el don de evangelista, funciona de esa manera dentro de la sociedad. Y vamos a ver los pastores, cómo funcionan dentro de la sociedad. Cualquier profesión, cualquier tipo de trabajo que brinda algún servicio, especialmente algún servicio de cuidado, de protección, vemos que el que tiene esa oficina pastoral puede funcionar bien en la sociedad. Son personas que proveen algún tipo de cuidado a la sociedad. De cualquier profesión, cualquier trabajo que usted esté proveyendo cuidado a la sociedad, usted puede pedirle a Dios, ¿verdad?, que lo utilice para bendecir. Y usted puede seguir operando en la oficina de pastor. Ahora usted está curando ¿a quién? A la sociedad. Usted está protegiendo ¿a quién? A la sociedad con el trabajo que usted está haciendo. Y los maestros, que yo creo que es un poco más fácil. Cualquier persona, cualquier profesión que enseña o que trabaja, que construye, ¿verdad?, una institución, que construye la próxima generación, que construye a las próximas personas que llegan nuevo al trabajo. Usted puede hacer cualquier tipo de trabajo y usted sabe que hay una persona que dice, pues vamos a pedirle a esta persona que le dé entrenamiento a la otra persona porque esa persona es buena dando entrenamiento. En cualquier área, en cualquier trabajo. Así que los maestros son personas que enseñan a la sociedad. Así que, hermanos, del templo a la sociedad, Dios nos está llamando también a que funcionemos dentro del templo, dentro de la iglesia, pero también a que funcionemos en la sociedad, a que hagamos nuestro aporte en la sociedad, porque podemos funcionar como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la sociedad donde trabajamos, donde servimos, hermanos y hermanas. No solamente estos 5 ministerios para estar dentro de la iglesia, sino también se extienden a las cosas que hacemos en la sociedad. Quiero concluir entonces en esta mañana. Es importante, hermanos, que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Porque a veces, la mayoría de los cristianos, la mayoría de los miembros de iglesia saben lo que su pastor o lo que su pastora tienen que hacer. Todo el mundo sabe muy claro lo que el pastor o la pastora tienen que hacer. Todo el mundo sabe, pastor, ese es su trabajo, pastora, ese es su trabajo, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que hacer. Y aún le añaden más trabajo al pastor del que el pastor tiene, ¿verdad? Eso se añade semana tras semana. Pastor, eso le toca a usted. Pastor, y todo el mundo sabe lo que yo tengo que hacer. No, con este caso, en este contexto. Pero la pregunta es si tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y si estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú puedes saber lo que yo tengo que hacer. Pero tú también tienes una responsabilidad de saber y descubrir qué es lo que tú tienes que hacer. Y también me puedes preguntar, pastor, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? Pero yo te volteo la pregunta, ¿estás haciendo tú lo que tú tienes que hacer? Es una buena pregunta. Como yo he dicho aquí varias veces, yo tengo varios grupos de accountability y me preguntan a cada rato si estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y aún mi pastor americano y todo, pues es parte de estar en grupo de accountability y eso es bueno. Pero a veces los miembros se olvidan que ellos también tienen cosas para hacer. No todo lo puede hacer el pastor. No todo lo puede hacer una pastora. No todo lo pueden hacer los líderes de la iglesia. No, eso le toca al pastor y a los líderes.
Si el pastor no lo hace, eso lo hace Xiomara, la esposa del pastor. De seguro, si ella no lo hace Arisela. De seguro si Arisela no lo hace Karina, ¿verdad? Que son los líderes de la iglesia. No, hermano. Ellas saben lo que tienen que hacer. Nosotros nos reunimos y discutimos, esto es lo que vamos a hacer. Y yo le doy tareas a ella me dan tareas a mí y nos dividimos las cosas que hay que hacer. Pero la pregunta es si tú sabes lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Si tú no sabes lo que tú tienes que hacer, tienes dos opciones. Una, buscas qué hacer o me preguntas a mí y yo te pongo a hacer algo. Y yo creo que la segunda es la mejor. Pregúntame a mí y yo te voy a dar de las cosas que nosotros hacemos, te podemos dar cosas para que tú también participes con tus dones y tus talentos que Dios te ha dado y que bendigas a nuestra iglesia en donde nos reunimos. Como yo como pastor he tratado varias cosas, que ustedes conozcan mejor a Dios, ¿verdad? Desde la perspectiva de estudios bíblicos, de teología, de repensar nuestra fe y conocer mejor a Dios. También, número 2, un mensaje principal es que Dios quiere prosperar todas las áreas de su vida. Su vida espiritual, su vida física, su vida matrimonial, su vida familiar. Número 3, hay un gran énfasis que yo le he puesto en que Dios quiere que nosotros seamos mejores cristianos y por lo tanto mejores seres humanos. No se trata simplemente de ser un buen cristiano, porque el cristianismo impacta quién tú eres como un ser humano. Al fin y al cabo, la teología bíblica muestra en Adán, todos pecaron, la naturaleza pecaminosa, pero vino Cristo, que Pablo dice en Romanos, que es el nuevo Adán, y en él todas las cosas son nuevas. Así que Dios quiere que nos movamos hacia Cristo Jesús. Y por lo tanto nuestro cristianismo tiene que tener una implicación en quiénes somos como seres humanos. Y lo número 4, algo que yo he enfatizado mucho es que debemos tener un impacto en la sociedad. Usted debe tener un impacto donde quiera que usted se encuentre en la sociedad. La iglesia tiene que tener un impacto en la sociedad. Usted tiene que tener un impacto en la sociedad porque somos parte de una sociedad y tenemos que ayudar a construir la sociedad. Y especialmente si somos cristianos y cristianas. Así que hermanos, piense seriamente en esto. Usted tiene el potencial de poder bendecir la sociedad y su familia. Usted tiene el potencial de poder cambiar la historia de su familia, la historia de la sociedad, la historia de su vida, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios. Así que hermanos, nos resta pensar que Dios nos está llamando del templo a la sociedad. Pero no podemos olvidar nuestro rol que tenemos dentro del contexto de la iglesia cuando nos reunimos, ¿verdad? También tenemos una responsabilidad los unos con los otros, pero también una con la sociedad. Oremos en esta mañana.